todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrevista para nuestro congreso virtual Amor y Sanación Femenina. Les habla Natalia Bonilla, soy la creadora de este congreso y el día de hoy me encuentro con Lina Escobar. Lina es coach de vida, coach organizacional, maestra en Leadership and Organizational Development with Coaching y tiene más de 12,000 horas de entrenamientos personales y grupales en experiencia. Fue entrenada por Anthony Robbins, por Enrique Corbera, por la escuela AD International University y actualmente desde el 2020 lleva entrenamiento con enfoque sistémico, personal y empresarial. Lina, bienvenida seas a este congreso. Muchísimas gracias, Natalia, y bueno, te agradezco mucho tenerme acá y que me den la oportunidad y el espacio de poder compartir información que nos pueda nutrir y que nos ayude a vivir mejor, que es lo que queremos todos. Sí, creo que eso es lo que estamos todos buscando a este nivel y de verdad me siento muy, muy honrada de tenerte aquí en este congreso porque todos los temas que trabajas son demasiado importantes y más en estos tiempos, ¿no? El día de hoy nuestra conferencia va a ser Amor y Orden Sistémico y me gustaría que nos presentaras un poquito de qué se trata el orden sistémico y cómo está relacionado con el amor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues digamos que haciendo como una introducción general, lo que te puedo decir es que nosotros pertenecemos a muchos sistemas, como elementos del sistema, como si fuéramos una máquina en la que somos un tornillito de esa máquina, y esa máquina sin ese tornillito puede que no funcione. Es decir, que si nosotros hacemos parte de sistemas y nosotros no ocupamos el rol que tenemos en esos sistemas, es probable que el sistema no funcione y haya un conflicto o un problema, lo que llamamos problemas. Entonces, pues digamos que yo me baso mucho en la teoría de Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, que decía que en los sistemas familiares y en todos los sistemas hay mucho amor. Lo que no hay es orden. Y entonces cuando no hay orden, el amor no puede fluir y lo que ocurre es que hay conflicto. El conflicto es lo que conocemos como un problema, una enfermedad, un destino difícil, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el desorden. Cuando hay desorden y no puede fluir el amor, pues lo que fluye es el conflicto. Entonces, lo más importante teniendo en cuenta que para que fluya el amor es que haya orden, pues entonces nos enfocamos primero en ordenar, para que cuando ordenemos, pues pueda fluir el amor que todos tenemos en nosotros, pues que es lo que somos en realidad. Y entonces, pues cuando ordenamos, ¿y qué es ordenar? Ordenar es ocupar nuestro lugar. Lo que pasa es que, pues hay diferentes formas de ocupar nuestro lugar y eso es como lo que vamos a hablar un poquito hoy. Sobre este punto del desorden, ¿qué es lo que causa usualmente que uno como que no esté en su lugar? Bueno, mira, hablando de eso y muy importante porque precisamente este fin de semana tenía como casos sobre esa misma pregunta, tal cual esa misma pregunta me la hacían. Y mira, una de las cosas que más genera desorden en un sistema familiar es que haya un integrante nuevo. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un bebé, entonces hay un bebé nuevo en el sistema y eso genera movimientos en el sistema, porque haz de cuenta que es como si estuviéramos en una mesa del comedor y entonces en esa mesa nos sentábamos cuatro y cada uno sabía cuál era su lugar en esa mesa. Y entonces ahora viene un bebé que también se va a sentar en la mesa en determinado momento. Entonces ese bebé hay que abrirle un espacio y ese movimiento de abrirle espacio a ese bebé pues genera movimiento en los demás y cada uno se empieza a preguntar, ok, entonces yo dónde me hago, ¿sí? Esa es una forma de movernos. Otra forma de movernos es cuando una persona muere, ¿sí? Y es lo que te contaba de esta semana que estaba yo en sesiones en las que había, por un lado, nacimientos y no sabes todos los conflictos que ha generado este embarazo en ese sistema familiar, ¿sí? Pues obviamente no estoy hablando de lo bonito que es, de lo poderoso, de lo bello que es ser mamá y todo esto, sino que estoy hablando de lo que mueve sistémicamente un nuevo integrante en la familia. Pero por otro lado está la desaparición de un ser
querido que hace parte del sistema, ya sea porque se va, porque se muere, porque desaparece, sea por lo que sea, hay un vacío, hay un huequito que está disponible ahí que ocupaba esa persona que ya no está. Y entonces cuando esa persona se va, pues como que tendemos los del sistema a reemplazar ese vacío que esa persona dejó, ¿sí? Y entonces al intentar reemplazarlo, se generan movimientos en el sistema que hacen que haya desorden. Y te pongo un ejemplo muy literal que me pasó a mí. Yo, en mi familia, digamos que mi sistema familiar primario éramos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo soy hermana mayor. Entonces, en ese caso, mi padre muere cuando yo tenía 10 años. Y entonces, cuando él muere, yo inconscientemente ocupé su lugar, ¿sí? Entonces, al ocupar yo de 10 años el lugar de mi padre, porque quedó un espacio vacío que había que llenar, entonces, ¿qué pasó? Que yo de 10 años me volví grande, ya me volví adulta. Y no me correspondía porque pues yo tenía 10 años. Entonces, me vuelvo adulta, aparte de eso, entonces para poder ocupar ese lugar tan grande que mi papá dejó, ese espacio, pues yo me tuve que volver grande. Entonces yo me engordé muchísimo, me engordé, subí mucho de peso. Y aparte de eso, pues yo casi que me volví como la pareja de mi mamá. Tanto así que yo empecé a dormir con mi mamá. Dormíamos juntas. Y a mí, mi pareja me salía porque yo dormía con mi mamá, claro, para mi inconsciente yo ya tenía pareja, ¿sí? Entonces, y además de eso, otro movimiento que se dio fue que mi hermana me empezó a ver como si yo fuera el papá y empezó a pedirme cosas que yo no le podía dar porque yo no soy el papá. Entonces, como ella me pedía emocionalmente cosas que yo no le podía dar, pues había mucho conflicto entre ella y yo. Y eso solo se resolvió cuando yo ocupé mi lugar. Yo también he vivido como una situación familiar similar, en Ajá, donde mi papá llegó a tener como diabetes, y se le sí, complicó muchísimo y lo tuvieron que operar. Entonces estaba ya a un nivel grave de que le tuvieron que cortar las piernas, etcétera, pero mi mamá pues se volvió ausente un poco, o sea, sí estaban juntos, pero entonces yo sí, asumí el rol de mi mamá en el hospital, era como que pues yo tengo que estar como velando, que mi papá todo le salga bien, etcétera, o sea, mi mamá estaba haciendo otras gestiones, no es que no estaba de esto, pero como en el hospital realmente yo era la que estaba sí, ahí y eso claro. era cuando yo tenía 22, 23 años y empecé como a vivirme la película de, ay, es que si mi papá falta, o sea, ¿qué yo voy a hacer? O sea, como que, y llegó un momento en que un pastor de la universidad donde yo me encontraba me dijo algo así de que pase lo que pase, obviamente te están dando como un sermón y todo, pero como que pase lo que Sí, pase, recuerda que tú eres su hija, no eres su ujú, esposa y sí, que pues tienes que ser responsable por tu papá y cuidarlo, pero no asumir el rol de tu mamá. O sea, y la situación entre tu mamá y tu papá es su business, o sea, tú eres su hija. exacto. Y eso me ayudó muchísimo como a caer porque es que en esos momentos uno no sabe qué hacer, uno simplemente como actúa como por inercia y no sé si es algo como del inconsciente que genera ese desbalance o ese desorden. Claro que sí, Natalia, porque mira que, bueno, digamos que ahí no me das el chance de hablar de la conciencia individual y la conciencia colectiva, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia individual que es la que me dice, yo soy la hija, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, ok, yo soy la hija de mi papá y yo me voy a portar como la hija de mi papá. Eso es lo que te dice tu conciencia individual, pero hay una conciencia colectiva, la conciencia del sistema, que es más fuerte que yo, más grande que yo. Y entonces esa fuerza, que es la fuerza de la conciencia colectiva, es la que me hace actuar a favor del sistema. Es como si el sistema me dijera, es que si tú no ocupas el lugar de tu mamá, el sistema no va a sobrevivir. Entonces necesitas ocupar ese lugar, ¿sí? En mi caso, si tú no ocupas el lugar de tu papá, el sistema no va a sobrevivir. Y la conciencia colectiva que busca
que el sistema sobreviva, inclusive a costa de los individuos, de algún individuo, ¿sí? Entonces es como cuando una persona puede morirse, una persona parte de un sistema se puede morir y puede que esa desaparición de esa persona sea a favor del sistema, ¿sí? Se muere alguien que tal vez le estaba haciendo daño al sistema porque traía mucho conflicto al sistema y esa persona desaparece y el sistema empieza a evolucionar, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante y es que sí, es inconsciente, pero es la inconsciencia individual, porque la conciencia colectiva está predominando porque lo que debe prevalecer es la supervivencia del sistema por encima del individuo. Entonces, si tú, ocupando tu lugar de hija, no le permites al sistema evolucionar y ocupando el lugar de tu mamá, tu sistema evoluciona, pues a costa del desorden tú lo vas a hacer, ¿sí? Hasta que te haces consciente de que ese ocupar un lugar que no te corresponde puede beneficiar al sistema, pero puede que a ti como persona no, ¿sí? Porque eso te gasta una energía excesiva, además te impide cosas, por ejemplo, puede que te impida tener una relación sana con tu pareja porque estás mirando hacia tu padre, ¿sí? No estás mirando a tu pareja, entonces ahí tu pareja empieza a generar conflictos contigo y tú empiezas a decir, pero ¿por qué no entiende que es que yo estoy cuidando a mi papá? ¿Sí? ¿Por qué no me entiende, no me apoya? No es eso, es que tú estás acompañando a tu papá de un lugar que no es y el otro lo resiente y va a moverse algo ahí también. Entonces, redondeando la idea, hay una conciencia individual y hay una conciencia colectiva. La conciencia individual es la que dice lo que yo quisiera, ¿sí? Conscientemente hacer o lo que debería, pero la conciencia colectiva es la que me jala a salvar el sistema y a que el sistema prevalezca a una costa de los individuos porque, pues, según Bert Hellinger, lo que debe prevalecer son los sistemas, ¿sí? A costa del individuo, ¿sí? Pero, cuando el individuo se da cuenta de que está siendo la carne de cañón del sistema, pues nos toca elegir por nosotras, ¿sí? Ser leales a nosotras. Y es ahí cuando nos ordenamos a costa de lo que sea, con el precio que haya que pagar por ese orden, ¿no? Wow, has tocado muchísimos temas. Quiero ir poquito a poco desmenuzando. Este sobre la conciencia colectiva. ¿Nos puedes explicar un poquito si es lo mismo que la cultura a la que pertenecemos? Porque, o sea, creo que puede generar como confusión de aquí en Latinoamérica si es como estas presiones de la religión, de que si la cultura es patriarcal o matriarcal o lo que sea. O sea, no sé si es lo mismo o es otra cosa. Ok, bueno, digamos que la conciencia colectiva no tiene que ver con la cultura, pero lo cultural sí influye en la conciencia colectiva. Pero ¿qué es la conciencia colectiva? Es esa información que nosotros tenemos guardada en el inconsciente de todo lo que han vivido nuestros ancestros, ¿sí? O sea, cada ancestro nuestro ha vivido situaciones que de alguna manera le han servido para sobrevivir y entonces esa información queda guardada en un campo que se llama el campo mórfico, ¿sí? Y en ese campo está toda esa base de datos de lo que a tu ancestro le sirvió para salvarse, ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo, y es un ejemplo mío. Yo tuve en algún momento, en alguna época de mi vida, yo le tenía pereza o fastidio a las personas que se llamaban Marta, ¿sí? Entonces a mí una persona me decía, hola, mucho gusto, Marta, y yo, oh, me cae mal, no la quiero ver, no, qué pereza esa persona. O sea, era algo automático, ¿no? Era un rechazo automático y solo con el nombre. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, yo empecé a mirar qué me pasó a mí con alguna Marta que quedó codificada como algo negativo. Y pues no encontré nada. Entonces yo dije, ok, si no es mío, es de mis ancestros. Empecé a averiguar y lo que encontré es que mi padre fue hijo de la empleada de una casa con el dueño de la casa, ¿sí?
Y el dueño de la casa, que es mi abuelo, tenía una esposa que se llamaba Marta, y esa señora pues fue muy dura con mi papá, pues porque era el hijo de la empleada con su esposo. Entonces ella con toda la razón fue muy dura con mi papá. Entonces es probable que mi papá haya guardado en ese campo mórfico un dato y es Marta igual peligro, ¿sí? Y ese dato, ¿para qué lo guardó el inconsciente de mi padre? Pues para que a mí me sirviera para sobrevivir, ¿sí? Que posiblemente Marta igual peligro, pues a mí no me sirve porque ya me hace estar prevenida con todas las Martas, ¿sí? Pero así como ese dato que es inocente, que es Marta igual peligro, para él fue peligroso y quedó ese dato ahí para mí, para mi propio bien, pues yo tengo que tener la conciencia individual de decir, ok, a mi papá tal vez le sirvió ese dato para defenderse de esta señora, pero a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque la Marta que yo tengo enfrente a mí no me hace daño. Entonces yo puedo elegir diferente. Aunque haya un dato ahí en mi sistema, en mi campo mórfico, para salvar mi vida, yo puedo elegir si lo uso o no. Esa es la conciencia individual. Entonces, la conciencia colectiva es lo que está guardado ahí en ese campo. Y la individual es la que yo hago al hacerme consciente de que aunque esa información me la dejaron para que yo la use a mi beneficio, tal vez ya no me es útil, ¿sí? Entonces yo puedo elegir diferente. Otro caso, si en el campo mórfico quedó guardado que las mujeres estamos mejor solas. ¿Por qué? Porque en esa historia de las mujeres de mi sistema, los hombres fueron maltratadores, de pronto abusaron, de pronto abandonaron, lo que sea. Entonces las mujeres se quedaron solas y pudieron solas. Entonces se queda guardado en el campo mórfico que sola estoy mejor, ¿sí? Y entonces yo en este plano empiezo a querer tener novio desde mi conciencia individual, pero la conciencia colectiva me dice, no, estás mejor sola. Y entonces yo empiezo a sabotear relaciones. Ahí estoy yéndome hacia la conciencia individual, porque es más fuerte que yo, hasta que yo me hago consciente. Entonces, digamos que respondiéndote un poquito con respecto a la cultura, sí afecta en la medida en que si yo, por ejemplo, me crié en un entorno en el que lo normal culturalmente hablando es que, por ejemplo, un hombre tenga 5 mujeres, pues en mi campo mórfico va a haber información de esa, ¿sí? Entonces sí influye lo cultural en mi campo mórfico o en mi conciencia colectiva, pero la conciencia colectiva es como la suma de todos esos datos que para alguien de mi sistema fue útil para sobrevivir y que ahora me lo hereda para que yo lo use o no. Lina, en el tema del campo mórfico, pareciera que uno como que es una semillita frente a todo lo que está pasando, porque quién sabe cuántos ancestros y cuántas personas o fueron parte de nuestra familia y puedan haber afectado ciertos programas. ¿Cómo el tomar conciencia a nivel individual de ese campo mórfico o de esa conciencia colectiva realmente es beneficioso y no estamos tan como, porque puede parecer como estamos luchando contra Goliat, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo ayuda a tomar conciencia de nuestro lado individual, de nuestra conciencia? Bueno, pues mucho, digamos que ese es el trabajo que hacemos, pues quienes trabajamos con la terapia sistémica o con las constelaciones familiares, y es precisamente eso, es acompañar a las personas a liberarse de esos patrones que ya no me son útiles, ¿sí? Porque puede que haya patrones que todavía me sirven y yo los puedo usar, pues para eso me los dejaron, qué bueno, es una herencia también, pero hay patrones que ya no son útiles. Lo que pasa es que lo que normalmente hacemos nosotros para liberarnos de eso es rechazar, excluir, es yo no quiero ser como mi papá, ¿sí? O yo no quiero ser como mi mamá. Ah, es que mi mamá le aguantó mucho a mi papá. Ay, no, yo no quiero ser como mi mamá, ¿sí? Y eso es lo que más te acerca a repetir la historia de la mamá. Y es no querer ser como ella. Sí, que es como el mecanismo de defensa, es como, ay, no, si a mi mamá le fue mal con esto, yo no quiero ser como ella, yo no quiero que me pase lo que a ella le pasó. Entonces lo voy a hacer totalmente opuesto, ¿sí?
ahí yo estoy en una reparación inconsciente desde la exclusión. Ahí eso no nos sirve, eso no nos permite sanar. Lo que nos permite sanar es ver todos los patrones que heredé, ¿sí? Por decir algo, si hablamos del tema de dinero. Entonces, si yo estoy trabajando en mi abundancia y yo veo que a mí me heredaron patrones de pobreza, de lucha, de escasez, de miedo a tener, de miedo a no tener, todo eso, pues entonces yo voy a observar los patrones de mi sistema con amor, con honra, porque de alguna manera ellos sobrevivieron así y yo no soy el juez del destino de mis ancestros. Yo honro el destino de mis ancestros y yo elijo diferente. Ni siquiera pongo un pero, ¿no? O sea, yo veo el destino de mis ancestros y elijo diferente. No porque lo que yo vaya a hacer sea mejor, sino porque es otra opción. Como cuando a ti te sirven un buffet de comida, ¿sí? Entonces a ti te sirven el pollo, la carne, el pescado, y a ti no te gusta la carne, ¿sí? Entonces tú, cuando hacemos lo del niño que quiere rechazar y excluir para no ser como los anteriores, los ancestros, ¿qué hago yo? Saco la carne del buffet, la boto a la basura y quiero que todas las carnes de todos los buffets se acaben, ¿sí? Y empiezo a rechazar todas las carnes de todos los buffets. Y como lo debemos hacer es, ahí está la carne, es una opción. Ahí está el pescado, ahí está el pollo. Ok, yo sin excluir la carne, puedo escoger el pollo, ¿sí? Yo puedo ir a ese buffet y coger lo que yo quiera sin tener que botar a la basura lo que mis ancestros escogieron para comer, ¿sí? Es algo así. Sobre el tema del amor, creo que en Latinoamérica y el Caribe, que es la zona que más conozco, varían muchísimo las concepciones del amor, de qué es el amor, ¿no? En estos pasados años que he estado viviendo en México, se asocia mucho el amor con el sufrimiento, con el dolor, o sea, como que la persona me ama porque me cela, o porque de verdad muestra como que está sufriendo, está llorando por ella, la ama, ¿no? O sea, como que tenemos mucho asociamiento. En otras culturas puede haber otras conexiones, pero ¿hay algún desorden en nuestra percepción del amor? Totalmente, porque precisamente tenemos mucha información en nuestros campos mórficos al respecto, ¿no? O sea, si te das cuenta, nosotros nos relacionamos con los demás a partir de lo que aprendimos de cómo se relacionaba mi madre con mi padre, ¿sí? Porque yo de quién aprendo, de mi mamá, ¿sí? Yo como mujer, yo aprendo que ser querida es como mi mamá fue querida, ¿sí? Y yo del padre aprendo que como el padre quiere, es así como me van a querer. Entonces, si mi padre golpeaba a mi mamá, la maltrataba y ella volvía y estaba bien con él, yo empiezo a aprender que un golpe es amor, ¿sí? Lo asocio así, empiezo a asociar que el golpe es amor porque en mi casa era así y eso es lo que yo conozco, entonces eso es lo normal para mí, ¿sí? Entonces, claro que tenemos muchas preconcepciones acerca de lo que es el amor, pues hablando específicamente del amor en pareja, y entonces obviamente eso hace que pues nuestras relaciones sean tan conflictivas hoy en día o que haya tan, tan pocas relaciones exitosas y conscientes. Y además, no solo eso, Natalia, sino que las relaciones, hablando específicamente de las relaciones de pareja, una relación de pareja es la proyección de un conflicto no resuelto con los padres, ¿sí? Entonces, yo voy a estar siempre proyectando en mis relaciones de pareja y en todas las relaciones en general. Voy a estar proyectando lo que no he resuelto en mi sistema familiar, ¿sí? Entonces, es muy probable que yo vaya a relacionarme con una pareja a la que amo desde la niña buscando al padre, ¿sí? Al padre que tuve o al que no tuve, ¿sí? Entonces, si yo tuve un padre infiel, pues es probable que yo me consiga a una pareja infiel porque es lo conocido para mí,
es lo normal, ¿sí? Y me va a costar y me va a doler y voy a sufrir, pero es que eso fue lo que yo atraje porque es lo que para mí es normal, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué para mí eso es normal? ¿Pero por qué lo atraigo? Porque necesito atraerlo para poderlo resolver. ¿Pero dónde lo resuelvo? No en la relación, lo resuelvo con mi padre, ¿sí? Y de hecho a mí me preguntan mucho, Lina, esas sesiones de pareja. Yo digo, sí, pero cuando yo digo sí, en realidad lo que yo quiero decir es, no hay terapias de pareja, porque no hay conflictos de pareja. Lo que realmente ocurre es que hay un conflicto con tus padres que no has resuelto y lo estás proyectando en tus parejas. Ahora, hablando específicamente del concepto de amor en general, pues lo que yo creo desde la mirada del Ho'oponopono, que es como lo que he estudiado y el concepto que me ha gustado, y desde el curso de milagros, pues lo que yo he encontrado es que el amor es lo que somos, ¿sí? Entonces, si el amor es lo que yo soy, pues yo qué hago buscándolo afuera, si eso es lo que yo soy. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, que eso es como un pez nadando en una pecera buscando agua, ¿sí? Y que tú le preguntes a ese pececito, ¿qué haces? Y él te diga, estoy buscando agua. Y tú le dirías, pero estás nadando en ella, ¿sí? ¿Qué haces buscando algo en lo que estás nadando? Lo mismo somos nosotros, ¿no? Somos amor, nadando en amor, pero buscando amor, ¿sí? Como si nos faltara, cuando es lo que somos. ¿Mm? Wow, en temas de la ausencia o la desaparición de ciertos miembros de nuestras familias, ¿cómo podría iniciarse un proceso de las personas que nos estén viendo? Porque dirán, bueno, pero eso suena fácil si tengo a mis papás vivos, si están aquí, si puedo hablar con ellos o empezar, no sé si a interrogarlos para identificar todas esas situaciones mórficas o de la conciencia colectiva, porque por lo menos yo, mi experiencia ha sido que voy conociendo un poco de la historia de mis papás cuando les pregunto, pero no fue como que me comentan, ay, sí, en los años de los tantos esto pasó y que uno pueda como ir identificando, o sea, como que eso tiene que ser a veces un esfuerzo consciente. Y si hay miembros de la familia que ni uno ni conoció que pueda estar afectando a uno, ¿cómo podría iniciar ese proceso? O sea, de Ok. identificación. Ok, bueno, pues lo primero, Natalia, es que toda esa información está en tus células, ¿sí? Toda esa información. Entonces, si yo tengo el ojo abierto, como digo yo, y yo uso mucho ese mantra de elijo ver cuando no sé algo, yo digo, elijo ver. Y me concentro en las señales que la vida me da, o inclusive empiezan a surgir las respuestas, porque o me llama una abuela y me cuenta algo, o una bisabuela, inclusive temas, por ejemplo, yo te cuento un caso personal. Yo siempre he tenido mucho miedo a la violación, pero pues a mí no, yo no viví violación, yo viví abuso, pero no viví violación, pero siempre le tuve miedo a la violación. De hecho, mi primer pensamiento que yo recuerde de mi vida fue un miedo que me violara. Y ese miedo me ha acompañado por mucho tiempo. Y yo decía, pero ¿de dónde viene? Ahora que entendí estos temas, yo dije, ese miedo no es mío, ese miedo es ancestral. Y ahí hay una clave y es que si ese miedo o lo que sientes es más grande que tú, no es tuyo, ¿sí? Si tú lo sientes como, esto es más grande que yo, entonces no es tuyo, está en el campo mórfico, es ancestral. Entonces, volviendo al ejemplo que te ponía, yo siempre tuve ese miedo a la violación y yo decía, pero ¿de dónde será que viene? ¿Quién sería quien me lo heredó? ¿Alguna abuela, bisabuela, tatarabuela? Y yo empecé a preguntar y nadie sabía. Bueno, pues el caso es que algún día cuando yo elegí ver, una tía abuela me contó a mi madre algo relacionado con eso. Y se lo contó inclusive cuando mi abuela ya no estaba, hacía muchos años había muerto y yo empecé a entenderlo todo. Yo, wow, esto era lo que yo necesitaba entender. Era mi abuela quien había vivido esto. Entonces mira cómo surgió la información, ¿sí? Pero si yo no tengo pues esa oportunidad o tengo con quién hablarlo o la persona es muy cerrada y dice, no, yo no sé nada, no me acuerdo, bla, 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 pues lo que yo puedo hacer es ir a mis células y preguntarles, ¿sí? Entonces, en un pequeño ejercicio
de cerrar los ojos y respiras. Tan sencillo como cuando tú has tenido un aborto, por ejemplo, que es mi caso, yo tuve un aborto y yo no sabía si era niño o niña, y para hacer en el ejercicio que tenía que hacer con esto, con sanar este aborto e incluirlo, yo me pregunté a mis células, yo respiré y dije, ¿qué es, niño o niña? Y de una llegó a mi niño, ¿sí? Y yo lo perdí cuando tenía 3 meses de embarazo, pero inmediatamente llegó a mí, es niño, de una. ¿Sí? Entonces tú le puedes preguntar a tus células, ¿quién de mi familia fue violado? ¿Sí? Entonces te concentras y puede que llegue la información, o puede que enfrente tuyo se pare la persona y tú digas, pero ella no, pero imposible, pero si paró ahí es por algo, ¿sí? Entonces usar mucho la visualización y preguntarle a mis células y escuchar mi cuerpo que me dice sirve mucho. Ahora, ¿cómo resolverlo con esas personas que ya no están? Pues como en realidad siempre se trata de mí, entonces yo no necesito tener a la persona enfrente ni decirle nada para yo poderle aclarar o resolver o perdonar o preguntar, no. Yo necesito es comunicarme directamente conmigo y con mi interior. Entonces, ya sea para preguntar la información o para un perdón, una resolución, una reconciliación o una liberación, yo lo puedo hacer visualizando y expresando mis deseos de liberarme y de pedirles permiso a mis ancestros para que me vean con buenos ojos, porque lo voy a hacer diferente. O puedo escribir una carta de liberación en la que escribo todo de lo que me quiero liberar y agradezco todo, honro su destino, y luego quemo la carta. Entonces mira que ni siquiera necesito el otro saber lo que yo estoy haciendo para poderme yo liberar, que al final es un trabajo mío conmigo mismo. Nadie más está involucrado. Lina, en el caso de personas que tengan como hermanos o hermanas que quizás digan, ay, si yo hago esa liberación y de repente mi hermano o mi hermana no está de acuerdo con que se elimine eso del campo mórfico, o sea, no sé cómo funciona o si puede crear un desorden en la misma familia. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque estamos hablando de que cuando tú te liberas y cuando tú te haces consciente de que tú estás mal ubicada en tu sistema y que ese desorden está haciendo un efecto en tu vida que es negativo, que es conflictivo, y que tú necesitas recuperar tu energía para vivirla a la plenitud y disfrute, que es a lo que vinimos, pues tú tienes que elegir por ti, para ti, a tu favor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy probable que si tú haces un cambio en tu sistema y tú te ordenas, haya conflicto, ¿sí? Es muy probable. Y cuando nosotros no queremos generar conflicto o sea, queremos resolver nuestro orden, pero sin generar conflicto, estamos en la niña, ¿no? Estamos en la postura infantil, que quiere ser aprobada y que nadie se enoje conmigo. Entonces, lo que tú me estás preguntando es, Lina, ¿yo cómo me ordeno sin que nadie se enoje conmigo? ¿Sí? Esa es la niña. Y para tú ordenarte tienes que estar parada en la adulta que asume el costo de sus decisiones y que tiene el egoísmo suficiente para pensar por ti, para ti, a tu favor, porque si no, pues no lo vas a poder hacer bien. Entonces, vuelvo a mí, a mis ejemplos, que eso sirve mucho. En mi caso, yo te decía que yo estaba representando al padre para mi hermana, ¿sí? Mi hermana, yo le llevo 2 años a mi hermana, y sin embargo ella actuaba conmigo como si yo fuera el padre. Y entonces, como mi padre se murió cuando ella tenía 8 y yo 10, yo no vivo en donde vive mi familia, yo vivo en otra ciudad, y cuando viajaba a visitarlas y yo venía de regreso, mi hermana no se despedía de mí. ¿Por qué no se despedía de mí? Yo decía, pero ¿por qué nunca se levanta a despedir? Yo madrugo mucho, entonces ella no se levantaba. Entonces yo decía, claro, ella no quiere ver ir al padre, ¿sí? Porque es otra vez verlo ir y otra vez quedarse sola con todo. Entonces no me veía ir. Sí, pero era esa, no quiero ver al padre, súper inconsciente, ni ella lo sabía, yo era la que lo vi. Y esta última vez que estuve allí, mi hermana en un comentario me dice, ay, desde que estás aquí,
duermo más tranquila. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque tú me das seguridad y protección. Y yo no soy la que te tiene que dar eso. No, eso solo te lo tienes que dar tú. Eso no puede depender de mí. A mí me sueltas y te haces cargo, ¿sí? Y ella, claro, se sintió mal conmigo porque le dije eso. Se sintió mal, se enojó y se puso seria y todo. Conflicto, ¿no? Pero yo me estaba poniendo en mi lugar. Es, qué pena, pero yo no soy la que te tiene que dar seguridad. No me pongas esa carga porque no me corresponde. Me sueltas, le dije yo. Ponte en tu lugar, tú eres mi hermana. Pues, ¿qué pasó? Que luego de que se enojó, se puso seria, todo eso, cuando yo regresé a mi tierra, a mi casa, se levantó a despedirse de mí. Es la primera vez en 20 años que no vivo allá que se levanta a despedirse. O sea, lo que yo entendí fue, por fin me dio mi lugar, ¿sí? Ya se puede despedir de mí porque yo ya no soy el papá. Mira qué bonito. Sí, creo que también es como un gran ejemplo para muchas personas que nos puedan estar siguiendo de ver que puede que se genere el conflicto, pero, o sea, a las otras personas eventualmente le estamos haciendo un favor, ¿no? Recordándole dónde estamos situados todos o situadas todas. Y esa era precisamente mi duda con el campo mórfico. Si al hacer estas liberaciones se alteraba algo allá arriba, que los demás lo sintieran y no estuviesen de acuerdo, porque también pues hay personas que están aferradas a ciertos ideales y aunque uno diga, bueno, ya me quiero zafar de eso, ya no quiero más eso, la otra no, Sí, porque esto a mí me sirve, aunque a ti no, pero a mí me sirve, sí, entonces se pueda generar esa, o sea, como esa desconexión. ajá, claro, y vuelvo al punto, y es que ahí, entonces lo que yo tengo que hacer es por ti, por mí, para mí, a mi favor, y honro tu destino, honro tu decisión, pero yo lo voy a hacer diferente, y yo lo hago diferente. Y yo uso mucho una oración que se llama el permiso a los ancestros, que inclusive si quieres te la puedo compartir, y es súper linda porque es un audio en el que tú le dices a tus ancestros, les pido que me vean con buenos ojos, porque lo voy a hacer diferente a ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a esas mujeres que se quedaron solas, entonces yo tengo pareja y me va bien con mi pareja, entonces yo le digo a mis ancestros, mírenme con buenos ojos porque lo voy a hacer diferente, es decir, yo voy a tener pareja y voy a ser feliz con él. Entonces, véanme con buenos ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que lo que a ellas les haya servido sea estar solas, yo quiero experimentar que a mí me vaya bien estando en compañía de una pareja linda, ¿sí? Entonces, mírenme con buenos ojos. Ese mírenme con buenos ojos, de cierta manera, es lo que tú dices, es no se pongan mal, no se desordenen, no se vayan a, porque lo estoy haciendo diferente y créanme que yo sé lo que estoy haciendo y yo asumo las consecuencias, ¿sí? Pero también hay otra frase que complementa el permiso de los ancestros y es, si me mira, si, mírenme con buenos ojos, que lo voy a hacer diferente. Pero aunque no me miren con buenos ojos, yo lo voy a hacer diferente, ¿sí? Porque es por mí, para mí, a mi favor, es mi vida. Ustedes me dieron la vida y yo la tomo y hago algo muy bueno con ella, ¿sí? Pero la voy a vivir a mi manera y asumo las consecuencias de eso. ¿Sí? Es algo así la oración. Entonces, este es un ejercicio bonito de decirle a los ancestros, con su permiso o sin él, pero lo voy a hacer diferente. Si me pueden ver con buenos ojos, qué chévere, qué bonito, pero si no, no importa, yo igual lo quiero hacer diferente. Y eso me zafa y eso es un resorte que tengo pegado atrás que me jala hacerlo como ellos y genera culpa en mí, ¿sí? E inclusive a veces es más fuerte que hasta genera sensación de traición. ¿Sí? Siento que estoy traicionando mi sistema porque tengo pareja, o porque tengo dinero, porque me va bien, o porque tengo amor en mi vida, ¿sí? O sea, entonces me empiezo a sentir culpable porque me vaya Y ni bien. te lo disfrutas porque estás todo el tiempo así No, como, ay, ¿qué pensarán de sí, mí? Estoy ¿qué van a dañando. decir? Sí, ¿qué van a decir porque me va bien? ¿Qué van a decir porque soy feliz? ¿Sí?
que digan lo que digan. Y creo que eso también está atado a nuestro lugar también dentro del consciente colectivo, ¿no? Porque con lo que uno sana, uno está creando nuevos patrones para futuras generaciones también. Entonces tampoco es como que, ay, sí, todo es para mí, etcétera, pero también pues estoy ordenando un nuevo sistema para generaciones futuras. Total, total, lo que dijiste es muy valioso y es, aunque, y lo que sí quiero como completarte ahí es que tú no lo haces por eso, ¿no? O sea, tú no lo haces por eso, porque yo tengo muchos casos en los que tengo mamás que me dicen, ay, Lina, es que yo quiero sanar para que a mi hija no le toque. Yo, no, 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 no. O sea, tú no lo haces por tu hija tiene un destino y ella lo va a vivir, como sea, lo va a vivir el que le toca. Tú lo haces por ti. Y si haciéndolo por ti, eso la beneficia a ella, maravilloso. Pero si es así, o sea, así, cuando tú, por ejemplo, mujeres solas, volvamos al caso de mujeres Sí. solas. Y entonces yo tengo pareja y me va bien y tengo amor en mi vida. Y entonces yo ya le pongo a ese campo mórfico un nuevo dato, una nueva posibilidad. Y es no solo mujeres solas, también mujeres que aman y que son felices en pareja. Entonces ya los que me siguen a mí van a tener esa posibilidad ahí. Ya van a decir, ay, miren, mi sistema es válido estar solo y se puede, pero también es válido estar en pareja y se puede. ¿Sí? Entonces, sí, claro, eso sí alimenta el campo mórfico y sí de alguna manera le aporta a los que siguen después de mí. Ya para cerrar nuestra entrevista, quisiera hacerte una pregunta sobre cuáles son esas principales concepciones más comunes que tú hayas visto en las mujeres aquí en Latinoamérica en temas de desorden. Que, o sea, quizás dos o tres que son como más comunes en nosotras que podemos ir ya pensando, mira, quizás esto me está pasando, etcétera, y para beneficio de quienes nos vean. Ok, bueno, mira, bueno, te cuento algunas que he trabajado en mí y con otras mujeres. Por ejemplo, la mujer que es la mamá de su esposo, ¿sí? Entonces, mira, ese caso es muy común y es un caso que genera mucho conflicto en las relaciones de pareja, ¿sí? Porque cuando tú eres la mamá de tu pareja, pues tú no puedes ser pareja, ¿sí? De hecho, se afecta mucho, por ejemplo, la sexualidad cuando tú eres la mamá de tu pareja. ¿Por qué? Porque el hombre no desea a la mamá. Entonces él no se va a acostar con la mamá. Entonces ese es un desorden que afecta muchísimo. Y bueno, y por ahí también tengo una lista, por si también te llama la atención y la podemos compartir con la gente, una lista de tips para saber si estás siendo la mamá de tu pareja. ¿Sí? Entonces, si lo regañas como si fuera un niño, si le dices cómo comportarse, si lo callas porque está hablando mucho, si le limpias la boca cuando se ensucia, si tratarlo como un niño. Ahí esa es una clave para saber que estás ocupando el lugar de la mamá y el del niño y ahí no hay pareja. Entonces ahí hay conflicto. Ese es uno. Otro es, por ejemplo, el de las hermanas mayores que cuando uno de los padres no está, entonces se vuelve el padre ausente. ¿Sí? Entonces la hermana mayor que se volvió la mamá de los hermanos porque la mamá ya no estuvo. ¿Sí? O porque la mamá se enfermó, porque la mamá ya no puede estar en ese lugar, entonces la hermana mayor toma el lugar de mamá de los hermanos. ¿Sí? Entonces eso genera mucho desorden y genera conflictos con los hermanos. Otro lugar, el de la hermana menor que no se casa ni se realiza como pareja, con pareja, por quedarse cuidando a los padres. Ese es un movimiento que se llama el hijo bastón, ¿sí? Y es esa hija que se queda cuidando a la madre o al padre enfermo para que los demás hermanos puedan vivir su vida, ¿sí? Ese es un desorden porque entonces esa hermana menor, que es la que menos energía tiene de los hermanos por jerarquía, asume una carga demasiado fuerte para ella, que es cuidar la salud de sus padres mientras los hermanos tienen una vida. A esa, mira, yo siempre he dicho que la hermana bastón o el hermano bastón es la persona que más se enferma del sistema, porque es la que tiene menor energía para soportar esa carga y sin embargo es la que la asume, ¿sí?
además por una deuda que tenemos emocional con los padres porque nos dieron la vida, deuda impagable por demás, pero sentimos que tenemos que estar ahí porque les debemos, entonces eso nos limita un montón. Y la otra postura que es también muy limitante y que la trabajo mucho en sesiones es la niña buscando a papá en la relación de pareja. Es decir, no estás tú de adulta con tu esposo, tu novio, sino que tú eres una niña dependiente de ese hombre, es decir, tú eres la niña que busca a papá. ¿Sí? Y en esa dinámica, cuando yo soy la niña buscando al papá en mi pareja siente mucha carga porque siente que él tiene que darme lo que el padre no me dio y ese hombre lo que quiere es irse de esa relación. ¿Sí? A veces no entendemos, pero ¿por qué se quiere ir? Porque es demasiada carga para él ser el padre mío, él no le corresponde. ¿Sí? Esa tarea la tengo que hacer yo. Entonces, ese desorden genera mucho conflicto en las relaciones. ¿Y esas cargas se sienten de manera emocional o de manera mental, inconsciente? O sea, como la otra pareja piensa como inconscientemente. Sí, la otra pareja, el hombre puede decir como, ay, no sé por qué, pero le cogí pereza, o Okay. no sé por qué me quiero ir de esta relación, estoy aburrido, o dicen estoy cansado, sí, me siento cansado en esta relación, Es o más como simplemente energético, como que es, sí, ok. y es acá en los hombros. Si tú lo sientes, si tú le preguntas a un hombre de esos qué sientes, te dice algo acá, en los hombros, le pesa algo acá, sí, o en la espalda, ahí mismo lo sienten. Y también es se ve muy claro cuando el hombre empieza a buscar otras mujeres, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que él está buscando una mujer, porque en la casa tiene una niña, ¿sí? Entonces está buscando mujer. Entonces uno dice, pero ¿por qué me cambió por esa, que no sé qué? Pues es que está buscando una mujer, porque en la casa tiene una niña a la que le tiene que dar lo que no tuvo de su papá y a él no le corresponde y no sabe cómo dárselo y no tiene cómo. Entonces se desespera tanto que necesita ir a buscar afuera una mujer que esté al mismo nivel que él de jerarquía y no una niña a quien cuidar. Y eso puede ocurrir mucho, ¿no? Pasa mucho. Sí, pasa muchísimo. Wow, creo que ya para terminar, nos gustaría conocer qué terapias hay para iniciar este proceso de sanación de este orden sistémico, porque sé que trabajas constelaciones familiares, que trabajas también enfoques sistémicos personales, etcétera, que nos hables un poquito de qué disponible hay para todas aquellas personas que digan, quiero empezar ya. Okay, muy bien, pues bueno, mira, yo lo trabajo mucho bueno, trabajo varias dinámicas porque la verdad es que creo que la combinación de todas es perfecta para trabajar todos estos temas. Entonces, pues cuando hablamos, por ejemplo, a propósito que el desorden también puede generar enfermedad, que como les mencionaba ahorita, por ejemplo, en el caso de la hija bastón, entonces trabajo en la biodescodificación o la bioneuroemoción, junto con la terapia transgeneracional o lo que es el árbol genealógico, trabajo la terapia sistémica, que son estos movimientos en los que hacemos la liberación de los patrones y hacemos ejercicios visualizando estos ancestros que me heredaron cosas para yo entregarles a ellos lo que no me corresponde. Entonces hacemos ese tipo de ejercicios y digamos que lo combino mucho con la programación neurolingüística, el Ho'oponopono. El curso de milagro lo uso mucho para el cambio de percepción, que es muy útil para esto. Entonces, digamos que en conjunto, todo ese grupo de herramientas que utilizo para este tipo de tratamientos es lo que yo llamo Atrévete a florecer. Es como mi método. Se llama Atrévete a florecer y es la suma de todas estas herramientas que te acabo de mencionar, que juntas son, mejor dicho, bomba para cualquiera de estos temas. Lina, ¿cómo las personas pueden conocer más de tu trabajo? ¿Dónde pueden seguirte en las redes sociales? Y si tienes algún programa, algún curso próximamente, cuéntanos. Gracias, Natalia. Bueno, pues te cuento que la próxima semana, aunque, bueno, no sé en qué fecha salgamos, pero bueno, más bien les voy a compartir lo que siempre van a encontrar y es el curso en nuestra plataforma de cursos online. En esta plataforma van a encontrar cursos dedicados a todas las áreas importantes de la vida.
Entonces allí vas a encontrar sanación de útero, un curso espectacular. Yo sané mi útero con eso, tenía papiloma, tenía miomas, yo me sané con eso y a partir de eso empecé a practicarlo con mis clientas y hemos tenido casos maravillosos de sanación increíbles. Entonces vas a encontrar ese curso allí, vas a encontrar tomar al padre y tomar su fuerza, que es un movimiento sistémico poderosísimo. Ahí está el curso maravilloso. Está un curso dedicado al sobrepeso que se llama Constelar el sobrepeso. Puras constelaciones familiares dedicadas al soltar ese peso que no nos corresponde. También lo usé en mí y bajé un montón. También vas a encontrar allí un curso de 21 días con Ho'oponopono hermosísimo. Es un reto en el que tienes meditaciones, ejercicios y oraciones con Ho'oponopono divinos. Y también vas a encontrar el camino hacia la madre, que es un proceso hermoso, es una masterclass en la que vas a encontrar cómo pararte bien hacia la madre para pararte bien hacia la vida, teniendo en cuenta que la madre tiene la energía correspondiente con el dinero, la abundancia, el éxito, las relaciones de pareja y mi relación con mi cuerpo. Entonces, si yo estoy bien parado ante mi madre, estoy bien parado ante todas esas áreas de la vida. Entonces, es muy importante hacer ese camino a la madre y hay que hacerlo por lo menos 2 o 3 veces. Digamos que en resumen, esa sería mi plataforma de cursos online. Y bueno, la información sobre la plataforma la encuentran en mi WhatsApp, que es el más 57 304 243 2433. Y me encuentran en YouTube, en mi canal de YouTube, como @LinaDeLifeCoach. También me encuentran en Instagram como @LinaDeLifeCoach y en Facebook también. Y pues ya para completar con los que no les gusta ver video, pero les gusta el audio, pues me encuentran también en Spotify, en un podcast que se llama Atrévete a Florecer, donde les cuento relatos de coaching, historias de mis sesiones y cómo las resolvimos. Está súper chévere y súper completo. Sí, que hay diferentes formatos para seguir aprendiendo y les invitamos a todas las personas a chequear en la sección de descripción de esta presentación todos los enlaces para que vayan directamente a estas plataformas y no se pierdan en el mundo web y ya sepan cómo conocer de todos estos cursos, programas que ofrece Lina. Lina, muchísimas gracias por ser parte de este congreso virtual y gracias por toda la luz que nos otorgaste el día de hoy. A ti, Natalia, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar acá en este espacio. Y no, tú sabes que con mucho amor esta es mi misión y bueno, yo feliz de poder entregar y compartir.